¿Cuál fue la mayor tragedia evitada de todos los tiempos? En la década de 1950, la farmacóloga de la FDA, Frances Oldham Kelsey, a pesar de la fuerte presión de las compañías farmacéuticas, rechazó la aprobación del medicamento talidomida, destinado a aliviar las náuseas matutinas en mujeres embarazadas, alegando que el medicamento necesitaba más pruebas. La talidomida fue aprobada en casi otros 50 países y luego se descubrió que era la causa de miles de deformidades y abortos espontáneos infantiles. No salvó a todos, pero sí a una gran parte de una generación en los Estados Unidos. No es el más grande en absoluto, pero cuando Denzel Coleman se dio cuenta de que los 2 barcos militares iban a explotar en el puerto de Halifax, sacrificó su vida para que los trenes se detuvieran y no llegaran a Halifax cuando los barcos explotaran. Y los oficiales de la Marina francesa intentaron advertir a la gente, pero como la gente solo hablaba inglés y la Marina solo hablaba francés, empezaron a agarrar a los niños de la gente y a huir del puerto, sabiendo que la gente correría tras los secuestradores. Salvaron muchas vidas gracias a su rapidez de pensamiento. La presa de las Tres Gargantas cruza el río Yangtze en China. En el verano de 2020, la temporada de lluvias fue especialmente intensa. Los temores a una construcción de mala calidad generan temores de que explote e inunde todo río abajo, incluidas las ciudades de Wuhan y Nanjing. Millones podrían haber muerto en cuestión de horas. Los ingenieros abrieron represas más pequeñas para aliviar la presión de las grandes, inundando miles de hectáreas de tierra. La presa no explotó y habría sido una tragedia. No es el más grande, pero sí notable. Tilly Smith, una niña británica de 10 años que salvó a más de 100 personas del tsunami de 2004 en Tailandia porque acababa de estudiar los tsunamis en la escuela. Cuando de repente el mar empezó a hervir y se alejó de la playa, dejando peces y barcos varados en lo alto, Tilly reconoció que se acercaba un tsunami. Sus frenéticas advertencias fueron atendidas y la playa fue evacuada momentos antes de que las olas golpearan la orilla. Se estima que la invención de una máquina por Alan Turing para descifrar mensajes cifrados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial acortó la guerra en 2 años y salvó 14 millones de vidas. Más tarde fue procesado por actos homosexuales y decidió ser castrado químicamente, lo que le afectó gravemente. Luego se suicidó. Es ampliamente considerado como el padre de la informática y la inteligencia artificial. El terrorista de Al-Qaeda que fue atrapado tratando de ingresar a Port Angeles en 1999 en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Tenía explosivos en su auto y planeaba usarlos en la víspera de Año Nuevo de 1999. Eso hubiera sido horrible, me alegró mucho de que lo atrapara. En un paso fronterizo tan pequeño, esto puede haberse pasado por alto. Si no recuerdo mal, el desastre nuclear de Fukushima Daiichi podría haber sido muchísimo peor. Los operadores se quedaron e hicieron todo lo que estuvo a su alcance, incluso ignorando una orden desinformada de un funcionario del gobierno, para mitigar las consecuencias. Definitivamente no fue una respuesta perfecta, pero creo que salvaron muchas vidas. Muchos de ellos tratan sobre explosiones específicas u otros acontecimientos de corto plazo. Sarah Josephine Baker evitó décadas de tragedia continua y agravante con sus iniciativas de salud pública, principalmente para los inmigrantes pobres en los Estados Unidos. También localizó 2 veces a Typhoid Mary. He aquí un gran ejemplo. Baker ayudó a prevenir la ceguera infantil, un flagelo causado por la bacteria gonorrea transmitida durante el nacimiento. Para prevenir la ceguera, a los bebés se les daban gotas de nitrato de plata en los ojos. Antes de que llegara Baker, los biberones en los que se depositaba la plata, el nitrato que se guardaba a menudo se volvería insalubre o contendría dosis tan altamente concentradas que harían más daño que bien. Baker diseñó y usó pequeños recipientes hechos de cera de abejas antibiótica, cada uno de los cuales contenía una dosis única de nitrato de plata, por lo que el medicamento permanecerá en un nivel conocido de concentración y no podría contaminarse. Cambió el envase de forma innovadora, previniendo la ceguera de los bebés. Una mujer extraordinaria. El conflicto de Bosnia y la toma del aeródromo de Pristina en 1999. El general estadounidense Wesley Clark ordenó a las 200 tropas británicas destruir y aplastar a los rusos que ocupaban las pistas. El británico a cargo se negó a hacerlo,
entendiendo que si lo hacían, la Tercera Guerra Mundial probablemente sería casi inevitable. El general estadounidense se lo llevó al general británico McJackson, quien nos respaldó como soldado y declaró que no responsabilizaré a mis tropas por iniciar la Tercera Guerra Mundial. Así que las tropas británicas rodearon el aeródromo sin combate y cortaron el suministro a los rusos. 2 días después compartieron pacíficamente el aeródromo. ¿El valiente que se negó a tener una pelea sin sentido? El cantante James Blunt. La explosión del misil Titán de Damasco en 1980, un misil Titán II en Arkansas desarrolló una fuga de combustible y explotó en su silo. La fuerza arrojó su ojiva nuclear lejos de la explosión. Milagrosamente, los mecanismos de seguridad impidieron una detonación nuclear, salvando potencialmente millones de vidas y protegiendo al medio ambiente de un desastre nuclear. Si se hubiera disparado, la estratificación del delicado equilibrio de la Guerra Fría podría haber dado un giro mucho más apocalíptico. ¿Dunkerque entra en esta categoría? Creo que si Hitler hubiera podido masacrar básicamente a todo el ejército británico, la guerra podría haber tenido un resultado drásticamente diferente. Aquí hay uno reciente del que no muchos han oído hablar. Allá por 2016, en la guerra iraquí contra ISIS, una mujer radicalizada por la batalla estadounidense de Fallujah, y más, se unió a sus filas. Estaba en una unidad especial de mujeres luchadoras suicidas. Cuando llegó el año 2017 e ISIS comenzó a perder mucho terreno, se le asignó la tarea de envenenar el río Tigris con 1 tonelada de armas químicas y veneno fabricados por el propio ISIS. Esto habría matado instantáneamente a unos 2 millones de personas río abajo, y mató a millones más mientras usan el agua. Justo cuando ella y sus cómplices partían con su camión y se acercaban al río, los servicios de inteligencia estadounidenses e iraquíes lograron arrestarlos y frustrar el plan. Si esto hubiera sucedido, habríamos visto el mayor número de muertos en un solo evento hasta ese momento, ya que ese río alimenta a todo Irak y también a algunos países vecinos. El incendio del SS El Estero. Básicamente durante la Segunda Guerra Mundial un barco cargado con municiones destinadas a la guerra en Europa, sufrió un incendio de sentina en su muelle en Nueva Jersey. No se pudo contener y se propagó rápidamente. Más allá de los heroicos marineros de la USCG, típicamente burlados como cobardes por no servir en el extranjero, sacaron el barco de su muelle mientras estaba en llamas, lo remolcaron mar adentro y lo hundieron. Mientras eran remolcados, buscaron a tientas y palparon las bombas más calientes al tacto para rociarlas con equipo de extinción de incendios. Estaba varada de forma segura en Sandy Hook Bay. Su carga de 5.000 toneladas de municiones habría sido equivalente a la explosión de una bomba nuclear táctica en el Bajo Manhattan, con una pérdida de vidas casi incalculable. Aparte de la guerra nuclear real durante la crisis de los misiles cubanos, no puedo pensar en una tragedia mayor que se haya podido evitar. Stanislav Petrov evitó un holocausto nuclear. Cuando un sistema de alerta advirtió falsamente sobre 6 misiles nucleares lanzados desde Estados Unidos, lo consideró un error y desobedeció las órdenes de iniciar ataques nucleares de represalia. Se le atribuye la prevención de la Tercera Guerra Mundial. Esto va a ser enterrado, pero tengo ganas de publicarlo. No es el más grande, pero habría sido una gran pérdida. Dietrich von Choltitz se negó a destruir la ciudad de París. Hitler había ordenado que París fuera defendida hasta el último hombre y exigió que la ciudad no cayera en manos de los aliados excepto como un campo de ruinas. Choltitz obedientemente comenzó a colocar explosivos debajo de los puentes de París y muchos de sus monumentos, pero desobedeció la orden de comenzar la destrucción. Los desastres evitados son un tema complicado. Nunca sabremos con certeza qué no sucedió. El colisionador del CERN podría haber abierto un agujero de gusano hacia otro mundo y no nos dimos cuenta cuando ocurrió la paradoja. La primera explosión nuclear podría haber encendido nuestra atmósfera y quemado nuestro planeta. Tengo miedo de pensar en todos los posibles resultados que podrían haber sucedido. COVID-19. En general, el mundo reaccionó correctamente y tuvimos las vacunas en un tiempo récord. Sin la ciencia moderna, incluida la epidemiología y las vacunas de ARNM, habríamos presenciado la muerte de un porcentaje significativo de personas. Sé que la reacción también fue tremendamente defectuosa. Si se hubiera hecho correctamente, la enfermedad habría dejado de existir, y que muchas personas también perdieron la vida. Pero si esto hubiera sucedido hace 100 años, el impacto habría sido de un orden de magnitud mayor.
como ocurre con todos estos escenarios de catástrofe evitada, mucha gente relajará la guardia y cuestionará la necesidad de tales medidas porque no fue gran cosa. Richard Nixon una vez se fue de juerga y ordenó un ataque nuclear contra Corea del Norte. Kissinger lo convenció de no hacerlo. La Revolución Verde. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, si se analizaban las tendencias demográficas y las tendencias agrícolas mundiales, estaba claro que el mundo no sería capaz de producir suficientes alimentos. Se predijeron hambrunas en todo el mundo dentro de décadas. La Revolución Verde fue una rápida introducción de variedades mejoradas de semillas, fertilizantes, pesticidas, mecanización agrícola y una expansión general del conocimiento científico en el campo de la agricultura. A la Revolución Verde se le atribuye haber salvado hasta 2.000 millones de vidas. Probablemente llegó tarde a esto, pero Norman Borlaug es responsable de evitar la hambruna mundial. Cuando comenzó su investigación sobre cultivos de alto rendimiento, el mundo se acercaba rápidamente a una escasez de alimentos maltusiana. La humanidad estaba en un punto en el que no podíamos cultivar la cantidad de alimentos que necesitábamos con cultivos alimentarios tradicionales, y la hambruna era inevitable, se dice. Las nuevas semillas y las prácticas mejoradas de manejo de cultivos que desarrolló transformaron la producción agrícola en México durante las décadas de 1940 y 1950 y más tarde en Asia y América Latina, desencadenando lo que hoy se conoce como la Revolución Verde. Debido a sus logros para prevenir el hambre, la hambruna y la miseria en todo el mundo, se dice que el Dr. Borlaug ha salvado más vidas que cualquier otra persona que jamás haya vivido. Me sorprende que nadie, que yo sepa, haya mencionado a Vasily Arkhipov. Durante la crisis de los misiles cubanos, Vasily, un oficial naval soviético que, mientras estaba a bordo de un submarino soviético que llevaba un torpedo nuclear secreto de 10 toneladas, que ni siquiera necesitaban permiso de Moscú para disparar, fue atacado inesperadamente por un barco estadounidense. Utilizando cargas de profundidad no letales para alentar a los submarinos soviéticos a salir a la superficie. El aire acondicionado estaba apagado. Estaban incomunicados con Moscú y la tripulación realmente pensó que la Tercera Guerra Mundial había comenzado. Dos de los oficiales del barco, incluido el capitán, quisieron disparar el torpedo, pero Vasily se negó a lanzarlo y calmó al capitán. Si no se hubiera negado a disparar el torpedo, el mundo bien podría haberse hundido en una guerra nuclear ese día, y la historia habría cambiado para siempre, literalmente. Así que yo diría que esta está entre las mayores tragedias evitadas. Esto ha sido todo por hoy, gente. Muchas gracias por ver el vídeo.